Buenas noches. Estamos iniciando este diplomado denominado Formación de Verificadores Catastrales y Registrales. Quien les habla es el ingeniero Luis Fernando Purizá Izquierdo, ingeniero geógrafo de formación profesional. Actualmente estoy ejerciendo la docencia universitaria como profesor de tiempo parcial en la Universidad César Vallejo y en la Universidad UPC. Además estoy también dictando cursos en el Instituto de Formación Profesional CENSICO y soy verificador catastral. Realizo distintos tipos de trabajo relacionados al tema de catastro. Quienes habla tiene ya muchos años en el proceso catastral. Me inicié en el año 1987, mis primeros trabajos catastrales, que en la época universitaria todavía me encontraba. Fue la primera experiencia en procesos catastrales, ¿no? Conmigo van a llevar el módulo 1, que es el módulo 1 se ha distribuido para conversar, para poder desarrollar todo lo que corresponde al verificador catastral, ¿no? Hay otros docentes que van a continuar con los demás módulos. Conmigo van a estar viendo específicamente lo que corresponde al verificador catastral, ¿no? A partir de la ley del catastro que se dio en el 2004, la 28294, se dio inicio, ya con su reglamento en el 2006, se dio inicio o nació la figura del verificador catastral, ¿no? En este caso solamente existía para los distintos trámites, básicamente en lo que corresponde a registros públicos, el verificador común, ¿no? El cual estaba formado por distintos profesionales, ¿no? Y que a la luz de esta nueva ley del catastro, donde establecieron nuevos procedimientos, dieron bastantes normativas con el objetivo de poder estandarizar la información catastral, ¿no? Antes de la ley, cualquier municipio podía hacer su catastro de la forma que ellos creían convenientes hacerlo. No existía una normativa que les obligaba a elaborar los catastros de una forma, ¿no? Dependiendo de los recursos económicos, cada distrito hacía su catastro de su manera, ¿no? Esa problemática, inclusive que existía en Lima, ¿no? Trataron de cambiarlo con esta ley del catastro, que en el 2004, con el objetivo de que esa información catastral no se quede solamente en la municipalidad, sino que esa información catastral sea parte de una información que maneje todo el territorio nacional. Cada municipio, en este caso, contribuye con entregar su información a una gran base de datos, ¿no? Para poder manejar como una información territorial. Ese es el objetivo de la ley. Bajo ese objetivo, bueno, según la realidad que se estaba teniendo en esa fecha, iba a ser imposible el poder integrar, ¿no?, los catastros de los distintos distritos, porque cada uno hacía de la forma que creía conveniente. Entonces, por eso es que se dieron
después de la ley y su reglamento, una serie de normativas que estandarizaban los procesos, de tal manera de que cualquier distrito que le denominaron ahora ente generador de catastro o entidad de generador de catastro, ¿no?, puedan elaborar sus catastros, pero siguiendo una misma normativa, siguiendo un mismo formato de fichas catastrales, ¿no?, y incluyeron ahí y dieron gran importancia a lo que corresponde en la generación de la cartografía catastral, porque distritos hacían su catastro y a veces no lo hacían con una cartografía. Lo que les interesaba a ellos es un tema de recaudación de impuestos. Entonces, elaboraban una ficha catastral, básicamente lo utilizaban la ficha catastral que manejaba el Instituto Catastral de Lima, que maneja todo el catastro de Lima, o manejaba todo el catastro de Lima. Entonces, en provincias utilizaban como formato esa ficha y le incorporaban otras cosas, ¿no? De tal manera que generaron una serie de informaciones, una serie de catastros, pero esos catastros no se podían vincular, no existía una estructura. A partir de la ley dijeron que cualquier entidad generadora de catastro que realice un proceso catastral debería hacerlo bajo esos estándares, ¿no? Y la información cartográfica la dieron como una información obligatoria para esos procesos catastrales. De tal manera de que también comenzaron a dar una serie de directivas y normas, ¿no?, para estandarizar los procesos de la generación de la cartografía catastral. Un primer cambio fue el siguiente: nuestra cartografía estaba generada en PESAT 56. Ese era nuestro marco geodésico, ¿no? Un sistema que había perdido, en este caso, la confiabilidad de su utilización, ¿no? Es por eso que, aprovechando esta nueva ley, esta ley del catastro, indicaron que nuestro nuevo marco geodésico vendría a ser el WGS 84. Entonces, hubo un cambio de sistema. Y las implicancias que se iba a tener para ese cambio de sistema, que hasta ahora, hasta la fecha, todavía no podemos resolver esos inconvenientes en haber cambiado de sistema de PESAT 56 al WGS 84. Dos sistemas distintos, dos posiciones distintas en el tema cartográfico, pero el Instituto el Instituto Geográfico Nacional estableció este nuevo sistema, que tenía un respaldo con el otro sistema, que era un sistema actual, no era un sistema local, sino un sistema global, ¿no?, con las nuevas tecnologías correspondientes, ¿no?, los GPS, estaciones de rastreo permanente, o sea, toda una estructura, una nueva estructura que me daba un respaldo, en este caso, en la generación de la cartografía. Este sistema se respaldaba con un sistema para las Américas, más conocido como SIRGAS, y que en nuestro país, en base a ese sistema para las Américas, establecieron nuevos puntos de control para generar nuestra nueva red geodésica nacional, como respaldo
para los levantamientos catastrales que se estaban iniciando con esta ley. Entonces, establecieron que los catastros, la cartografía catastral debería tener puntos de control, de control geodésico, que se iban a utilizar para la generación de la nueva cartografía. ¿Qué pasaba? Que muchos municipios, muchas instituciones tenían su información en este sistema. Iban a tener un problema que surge inclusive con los registros de predios, de que no se podía hacer una comparación con una información que ingresaba bajo este sistema con relación a otra información que se tenía, que es PESA 56, que hasta la fecha tenemos esos inconvenientes, que no se puede hacer un análisis de ubicación espacial para ver si existen superposiciones, ¿no? Si existen duplicidades, porque son distintos sistemas, ¿no? A la fecha, en el 2011, dieron la carta de función a este sistema, y a partir de esa fecha, de mayo del 2011, establecieron que todos los levantamientos catastrales o toda la generación de la cartografía debería ya hacerse solamente con este sistema, ¿no? Muchas municipalidades, incluyendo municipalidades reconocidas en el catastro de Lima, tuvieron que adecuarse a esta nueva norma de generar cartografía catastral bajo este sistema, ¿no? Entonces, como vieron ahí en la ley que podrían existir algunos distritos en Lima y a nivel nacional que de repente no iban a poder afrontar, ¿no?, el realizar un proceso catastral, es que apareció la figura, en este caso, del verificador catastral, que le daban como función elaborar, se puede decir, un catastro a un determinado predio, cuando en ese caso el distrito, el municipio no había realizado un catastro, ¿no? Aparece esa figura del verificador catastral. Le dan una gran responsabilidad, se tiene una gran responsabilidad, el verificador catastral tiene una gran responsabilidad en el sentido de que su información que va a generar, las distintas instituciones la aceptan como válida, ¿no? Es como si el municipio estuviera generando esa información, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad del verificador catastral en la generación de información para poder inscribirla en registro público. Otra novedad en la ley, que estos catastros no solamente eran un catastro municipal que se quedaba ahí, sino que esa información sirve como vinculación con la información registral, ¿no? Una nueva visión del catastro ahí, ¿no? Una visión que implicaba de que las municipalidades, ¿no?, estén a esa altura de poder generar información actualizada, ¿no?, y que esa información sirva como referente para los predios que estaban inscritos anteriormente y que están inscritos en registro público, ¿no? Entonces, hay un cambio de manejo de información, hay unos nuevos retos para no solamente las municipalidades, sino
en este caso, para los profesionales que van a cumplir las funciones en los municipios que no puedan afrontar elaborar un catastro, ¿no? Y esa es la figura del verificador catastral. En todo caso, el módulo 1 que estamos iniciando va a tener ese respaldo de todas las normativas que han salido con respecto al tema catastral y que esté involucrado el verificador catastral, ¿no? Me gusta siempre desarrollar los temas basándome o apoyándome en las normativas que han salido, ¿no? Hay bastante trabajo en este aspecto, ¿no? De repente, para poder orientar mejor el desarrollo en este caso del curso, ya que tengo acá alumnos presenciales, de repente me gustaría conocerlos un poquito para ver cómo oriento este primer módulo, ¿no? ¿Tu nombre, por favor? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Oswaldo Matos y soy ingeniero civil. Bueno, trabajo en Propiedad Nacional. Me ha interesado el tema porque, bueno, yo hace 2 años antes de trabajar acá, hubo una convocatoria en el Colegio de Ingenieros de Junín, que estuvo radicado en Huancayo, y nos invitaron para hacer verificadores catastrales. Y bueno, presenté mi currículo, me convocaron y me mandaron a un municipio, una localidad provincial de Zapayanga, que bueno, está cerca de la ciudad de Huancayo, ya, relativamente grande, ¿no? Yo me presenté en el municipio con la acreditación del CIP y le dije, ¿no?, que bueno, ya pues estaba dispuesto a las coordinaciones que se requieran, pero nunca hubo coordinaciones e inclusive me dijeron que no sabían nada del tema, ¿no? ¿En qué año estamos hablando hoy? Hace 2 años, me parece. Sí, 2 años. 2 años. Entonces, bueno, yo también, la verdad, como sabrá, pues en la carrera no nos capacita también sobre esos temas de catastrales, en ingeniería civil, y por esa curiosidad de aprender un poco más, me he inscrito en el diplomado. Claro. Ya un poco nos adelantamos contigo, o sea, no son verificadores catastrales ahorita, ¿no? No. ¿Verificador común tampoco? No. Ya, tú me dijiste que si estás como sí, verificador común, ¿no? Sí, bueno, como para formalizar. Pero como ingeniero geógrafo tenemos limitaciones en algunas funciones y trámites del verificador común, Sí, ¿no? Sí, hay algunas cositas que... Claro, por ejemplo, cuando es una declaratoria de fábrica, no lo podemos firmar nosotros, No. como verificadores comunes, ¿no? Sí. Cuando son independizaciones, cosas. Tenemos algunas limitaciones, tanto acá el amigo como quien les habla es ingeniero geógrafo, ¿no? Y acá hay 2 figuras, ¿no?, como estamos hablando. Antes de la ley no existía el verificador catastral. El verificador catastral surgió a partir del 2006, donde nace esa figura, ¿no?, en el reglamento que se da de la ley, y le dan las funciones que deben cumplir los verificadores catastrales. La próxima clase vamos a ver las normas, las funciones, los requisitos que deben cumplir inclusive el verificador catastral. Esto creo que se le encarga del Colegio de Ingenieros, ¿no?, para llevar a cabo. No. ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué participación? No. Inicialmente establecieron un perfil, ¿no?, de los profesionales que podrían ser verificadores catastrales, ¿no? Dentro de ese perfil, ya la próxima clase vamos a desarrollarlo rápidamente, ¿no? Estoy dando un marco general, pero dentro de este perfil estaba inicialmente el ingeniero civil, el arquitecto, el ingeniero geógrafo, el ingeniero, creo que agrícola también, ¿no? Era un grupo reducido de profesionales que podrían ser verificadores catastrales, ¿no?
Dentro de todos esos profesionales, los que más, se puede decir, estaban metidos o un poco que nos conocían el tema, eran los ingenieros geógrafos, que dentro de su formación profesional, ¿no? Inclusive llevan curso de catastro, ¿no? Y se habían un poco dirigido, orientado a ese tipo de trabajo, que es el levantamiento catastral, ¿no? Para poder, en este caso, ser verificador catastral, pedían, además de ser ese tipo de profesionales, una experiencia en temas catastrales, ¿no? Una experiencia que tenías que demostrar con documentación. Por eso que te digo que los colegios no canalizaron por ahí. Cualquier persona, cualquier profesional, colegiados, ¿sí?, ¿no?, se podía presentar para ser verificador catastral, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establecieron. Básicamente, el requisito más, en este caso, que marcaba, era la experiencia en temas catastrales. 5 años de experiencia en temas catastrales. Y otro requisito que se podía cumplir fácilmente, que era haber llevado un curso, o un curso, ¿no?, que lo daba la Secretaría Técnica de formación del verificador catastral, ¿no? La Secretaría Técnica era, en este caso daba estos cursos y solamente se reconocía ese tipo de curso, que creo que hasta la fecha es así, ¿no?, para poder postular, ¿no? El proceso era vía virtual, te tomaba un examen, ¿no?, y con una nota mínima, creo que 14, ¿no?, podías acceder. Aquí les hables uno de los primeros que entramos al tema de verificador catastral. No recuerdo si fue el primer examen que se dio, que fui y me presenté, y de esas fechas estoy como verificador catastral. Hay con más, cerca de 300 verificadores más o menos, 200 y pico, que tienen otra particularidad distinta al verificador común. El verificador común tiene un área de trabajo, ¿no?, un ámbito de trabajo, ¿no?, que es donde te entraste como verificador, ¿no? Por ejemplo, un verificador que es un verificador común en Piura no puede acá ejercer como verificador común en Lima. En cambio, a los verificadores catastrales le dan el ámbito nacional. El verificador catastral puede ejercer como verificador catastral en cualquier lugar del país, habiéndose inscrito en cualquier lugar también del país. Por ejemplo, yo estoy inscrito acá en Lima, pero en mi caso puedo yo hacer trabajos en cualquier lugar del país. Esa es la diferencia que están marcando, ¿no? Creo que el módulo 2 es el verificador común, para que vayan viendo cuáles son las diferencias entre un verificador catastral y un verificador común. En el tema catastral, solamente entran los verificadores catastrales. Y vamos a ver cuáles son, en este caso, el ámbito de trabajo. Hoy en día se ha dado todavía más énfasis a los verificadores catastrales, porque han salido unas nuevas leyes y normativas donde instituciones, por ejemplo, como Provías, ¿no?, instituciones del Estado, para respaldar la información que se genera, información cartográfica o modificaciones que puedan existir, necesitan ser avalado por un verificador catastral, ¿no? Vamos a ir desarrollando poco a poco. El derecho de vía, ¿no? Claro, así es, ¿no? Para el tema de independizaciones, ¿no?, en la afectación de la vía, ¿no? Y es un tema, aprovechando que estás un poco trabajando en eso, que es una problemática. Sí. Yo he participado en algunos
procesos de apoyo a unas empresas sobre ese tipo de trabajo, de definir, hacer un análisis, de determinar los afectados, ¿no?, por una determinada vía. Y hay ahora un procedimiento que está respaldado para simplificar los procesos de independizar e inscribir esas áreas, ¿no?, para Provida Nacional, en este caso, ¿no? Vamos a ver esa normativa, ¿no?, que da un poco o amplía el campo de trabajo. Ya no es un tema tanto catastral, ¿no?, sino que le da un mayor ámbito de trabajo, porque es un tema de análisis, ¿no?, de afectaciones, pero para poder hacer ese análisis debemos tener una cartografía confiable. Y ahí surge lo que estaba diciendo acá, que las vías, en este caso, están levantadas porque son actuales en este sistema, en WGS 84. Pero la información que me va a servir para poder analizar las afectaciones está en PESA 56. Y ahí surgen los problemas. ¿Cómo hago? Transformo, muevo. Es más, esta información, ahora con el apoyo del Google Earth, que es una información referencial, vemos que no está correctamente su posición. O sea, no es que de repente, bueno, ok, está en su posición correcta. Son dos posiciones, dos sistemas, pero en ambos está correcta la posición. No. Hemos visto en algunos casos que en esta posición está incorrecta. En los tiempos de repente no había problema porque no existía un punto de comparación y se aceptaban los levantamientos. Pero ahora es distinto, ¿no? No tenemos puntos de dónde se partieron para hacer este tipo de levantamientos. Comienza una problemática. Y como surge esa problemática, le dicen, oye, verificador catastral, resuelve esto. Tú que trabajas directamente en campo, tú me vas a decir, ¿no?, realmente qué es lo que se está afectando. De ahí entra esa figura del verificador catastral, ¿no? Entonces, vamos a ir respaldándonos con las normas y leyes que han salido en ese aspecto, porque es importante que ustedes, futuros verificadores catastrales, puedan entender, ¿no?, cuál es el ámbito de trabajo, cuál es la problemática que va a surgir en este caso sobre eso, que ya no es un tema netamente catastral, es un tema ya cartográfico. Debemos saber el manejo de este sistema, el poder establecer puntos de control, ¿no?, enlazarse esos puntos de control. Entonces, suerte que un poco me aclaran que todavía no son verificadores catastrales como para poder reformular el desarrollo de la clase y tocar algunos temas que va a ser interesante e importante para ustedes, ¿no? Yo no sabía todavía el auditorio cómo era, si eran verificadores catastrales, un poco que yo he hecho como que ya son verificadores catastrales para profundizar y aclarar algunos temas, pero no hay problema. La próxima clase hacemos como una introducción de algunos temas técnicos que deben conocer ustedes, porque al final el verificador catastral tiene una gran responsabilidad. En el tema catastral nosotros podemos generar información que va a llegar a registros públicos, y para generar esa información debemos saber los procesos, ¿no? Levantamientos catastrales, las fichas catastrales, las normativas, las consideraciones que debemos tener, ¿no? Porque vamos a poner un sello ahí y las instituciones van a creer en nuestra información.
Y nuestra información va a ser, en este caso, una información que va a modificar otra información existente, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Me ha alargado un poco la presentación, pero creo que era necesaria, ¿no? Era necesaria. Bien, ahí tenemos algunas directivas, modificaciones y leyes que la vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En el 2010 establecen el reglamento del verificador catastral, un documento que debemos tener conocimiento todos los verificadores, ¿no? Este reglamento lo vamos a desarrollar la próxima clase, ¿ya? Esta es una clase introductoria y ahí vamos a ver ustedes todas las responsabilidades, el ámbito de trabajo del verificador catastral, ¿no? En el 2011 se hace una modificación del reglamento, ¿no? Básicamente incorporando otros profesionales que no estaban incorporados para que sean verificadores catastrales, como por ejemplo, creo que en el 2011 se incorporó a los geógrafos y a los forestales, ¿no? Se incorporaron ahí como también profesionales que pueden ser verificadores catastrales. Eso lo vamos a ver cuando tratemos esta directiva, esta resolución número 01 del 2012, que modifica el artículo 3 de la directiva 01 del 2010, ¿no? Este es un nuevo ámbito para el verificador catastral que estamos hablando. Ley que establece medidas tributarias, parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero después vamos a ver que hay una parte que habla del verificador catastral, ¿no? Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción, dinamización de la inversión en el país, que en la 11ª disposición complementaria amplía facultades de los verificadores catastrales. Ahí está. Ley 3230. Un poco una ley que se va a familiarizar, vas a familiarizarte bastante, que estás trabajando en este tema de vías, porque ahí también establece algunos procedimientos para poder realizar este trabajo y que el verificador catastral debe estar asumiendo eso, ¿no? En el 2014, nuevamente modifica el reglamento del índice verificador catastral, incluyendo a 2 nuevos profesionales. El ingeniero topógrafo es uno y agrimensor, ¿no? También lo incluyen en este caso bajo esta resolución del 2014, ¿no? Aprueban la modificación del reglamento del verificador catastral del formato de solicitud de inscripción al índice del verificador catastral, porque como ya se incorporaban más profesionales, entonces el formato, que ahí aparece el tipo de profesional, también se modificó para incluir, ¿no? Y puedan marcar ese tipo de profesionales. Entonces, en el 2014, como complemento de esta modificación, se modifica el formato de solicitud para poder ser incluido en el índice verificador catastral, ¿no? El ingeniero topógrafo es de España, ¿no? No, claro, no. Acá hay una universidad que tiene como carrera profesional ingeniero topógrafo, es en Puno. Sí. Entonces lo incorporaron a él. El agrimensor es otro. Creo que es completo, así. Ingeniero topógrafo, agrimensor, creo que sale su carrera. Es en Puno. Es la única, de lo que yo conozco, la única parte del Perú que saca ese tipo de profesionales. Entonces, como existen procesos catastrales en la cual
la información cartográfica también es importante, es que lo incluyen también al ingeniero topógrafo como parte del procedimiento, ¿no? Pero debe cumplir con el tema de experiencia, ¿no? En el tema catastral. Bien, iniciamos en el Decreto Supremo 05 del 2006, que es el Decreto Supremo que establece la reglamentación de la ley 28294, la ley de catastro, ¿no? Que se dio en el 2004. En el 2006 dan el Decreto Supremo 005, donde desarrollan toda la normativa de la ley, ¿no? En el artículo 3, donde comienzan a establecer las definiciones, que es importante que lo conozcamos y lo manejemos, dan como inicio, dan como su partida de nacimiento al verificador catastral, ¿no? El verificador catastral, como definición dentro de este decreto supremo, indican que son las personas naturales, profesionales colegiados y o personas jurídicas competentes inscritos de existir en el índice verificador de verificadores a cargo de las municipalidades. Todavía no existía el índice, ¿no? Por eso es que establecen como concepto eso. Y este índice, ¿no? De verificadores a cargo de las municipalidades no hay, no se tiene, ¿no? Y en el registro de verificadores de SUNAR, ese es el índice que tenemos, ¿no? El índice de verificadores de SUNAR. Ahí están los verificadores catastrales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ratito acá. Esta es una página importante que ustedes van a tener bastante información. SNCP, Sistema Nacional de Información Catastral Predial, .gov.pe, ¿ya? Vamos a poner acá. Ahí está, ¿no? Esta es la página del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, la página web www.sncp.gov.pe, ¿no? Para nosotros es la Biblia, el verificador catastral. Acá tenemos toda la normativa catastral mediante el marco jurídico, ¿no? Normas técnicas, acá está todas las normas técnicas, por ejemplo, verificador catastral, y acá están lo que les he mencionado, ¿no? Y que vamos a ir viendo, ¿no? Índice de verificador catastral, tenemos el índice de verificador catastral, ahí está, ¿no? ¿Es el de registros? De registro. Y es el único índice que tenemos como verificadores catastrales. ¿Los municipios no tienen sus índices de verificadores? No. Se estableció ahí, ¿no? Pero que no se complementó, ¿no? Entonces, a la fecha, no sé si está actualizado esto, hay 242 verificadores catastrales, ¿no? Ingenieros geógrafos, arquitectos, abundan los ingenieros geógrafos, forestales, arquitectos, ¿no? Todavía no veo ahí ningún topógrafo, posiblemente después van a estar, porque se dio en el 2014, ¿no? Pero acá tenemos los índices, el verificador catastral, ¿no? Por acá estoy yo. Esto se renueva, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque
si se, por ejemplo, acá está el índice verificador catastral, te dan por 2 años, ¿no? La última vez que saqué fue el 17 de octubre del 2015 y tengo vigencia hasta el 17 de octubre del 2017, ¿no? Tengo que, antes de que se venza, tengo que hacer los trámites, porque si una vez que se vence es como si me sacaran del índice verificador y tengo que nuevamente postular. En cambio, si ya tengo acá y un mes antes lo hago el cambio, solamente es un trámite administrativo, nada más, ¿no? Con su pago correspondiente, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Acá está el índice verificador. Esta es una página importante. Por acá no está lo que tú me dices actualizado de los cursos que deben seguir oficiales para ser verificadores catastrales, ¿no? Son antiguos, de diciembre. ¿Ah? Ahí. Este es Es una programación. programa de actividad de capacitación. Ah, correcto, ¿no? Primer curso de capacitación en abril, ¿no? Segundo curso en junio. Tercero, pero no dicen cuándo va a haber evaluaciones, ¿no? Cuarta, acá está. En diciembre. El primer segmento es en los 4 primeros renglones son los cursos y luego los otros son los... Segunda evaluación, ya está, acá están las evaluaciones, ¿no? Segundo curso, no. Primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, primera evaluación en mayo, ¿no? En mayo. Sacarán 20 ahí. ¿No? Tenemos acá, perdón. Entonces, el primer concepto, la primera definición del verificador catastral es el que aparece en el Decreto Supremo 005 del 2006. ¿No? Además de esa definición, existen algunas definiciones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la base de datos catastrales, ¿no? La base de datos catastrales es un conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados. Acá indican y hacen la diferencia con otros catastros que la base de datos catastrales es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos. Antes las municipalidades, la parte gráfica, por lo costoso que era, no lo hacían a veces. Solamente hacían la parte alfanumérica con las fichas catastrales. En cambio acá, esta directiva dice, no, base de datos catastrales es gráfico y alfanumérico. No se puede decir o tengo solamente gráfico o tengo alfanumérico, no. Acá incluye a los dos aspectos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque otra de las actividades que es el verificador catastral es participar en los procesos de levantamientos catastrales. En las fichas catastrales hay un rubro donde tiene que firmar el verificador catastral dando fe que esa información es correcta en ese proceso. Por eso es que debemos saber, en este caso, aspectos del tema catastral, ¿no? Cartografía catastral, otra inclusión ahí de un nuevo aspecto. Se habla de cartografía catastral. Es una cartografía especial, ¿no? Es la representación de un conjunto de predios a escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 1.000 o escalas intermedias o mayores, de acuerdo a las series cartográficas que muestran la información topográfica, planimétrica y altimétrica de los predios. Entonces, acá me dan, ¿no?, de cómo va a salir o cómo debe ser la cartografía catastral. Cuando hablan de datos gráficos, se está hablando de cartografía catastral, que es una
una cartografía especial para el tema de catastro, con gran detalle de información. Por eso es que hablamos, si es un tema de catastro urbano, hablamos de escalas 1 en 1000, es más, hasta 1 en 500, a ese detalle, ¿no? Y en el tema rural estamos hablando de escalas a 2500 a 5000, ¿no? Hasta que un máximo de 10.000, dependiendo de la extensión de los predios que voy a levantar, ¿no? Entonces ahí tenemos otra definición, lo que corresponde a lo que es cartografía catastral, ¿no? Catastro de predios es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos o no en el registro de predios. Aquí incluyen como concepto, como definición, el tema ya de inscripción en el registro de predios, que antes no. Los temas de catastro no llegaban a hacer esa vinculación con el registro, ¿no? Ahora sí, dicen que además de definir las características físicas, económicas, usos, infraestructura, equipamiento, también debe haber información sobre los derechos inscritos o no inscritos. En la ficha catastral vamos a ver que hay un rubro que corresponde a si ese predio está inscrito o no, ¿no? Esa información es importante que lo trabajemos en campo, porque en campo estamos yendo directamente a cada vivienda. Y si yo pongo en la ficha catastral el dato de la parte registral, ya hice la vinculación ahí, porque ya estoy indicando que ese predio está inscrito en el registro público y tiene esta partida electrónica, esta ficha, ese tomo. Entonces ya tengo ahí una vinculación, ¿no?, que me va a facilitar el poder vincularlo cuando llegue al tema de registros. Otra de las definiciones importantes es lo que corresponde al código de referencia catastral, ¿no? Es la identificación alfanumérica asignada al predio que vienen usando las entidades generadoras de catastro, el mismo que es independientemente al CUC. Aquí ya aparece otra nueva terminología, el CUC, ¿no?, que es donde el verificador catastral tiene que entrar a trabajar. La generación del Código Único Catastral, ¿no?, más conocido como CUC, Código Único Catastral. El código de referencia catastral es un código que siempre se ha manejado en catastro. Código de referencia catastral, ¿no? Este código tiene una estructura que en este caso me da una ubicación espacial, esa estructura. ¿Por qué? Porque tiene un ubigeo, ahí me demarca en qué departamento, en qué provincia y en qué distrito estoy haciendo mi levantamiento. Ya llegué hasta nivel de distrito, ¿no?, como código. Luego viene dentro de ese distrito en qué sector estoy trabajando, dentro de ese sector en qué manzana estoy trabajando y dentro de esa manzana en qué lote. ¿Se dan cuenta? La estructura de este código de referencia catastral es una estructura que me puede dar una ubicación espacial. Le llamamos nosotros un geocódigo, ¿no?, porque leyendo su estructura yo lo puedo ubicar espacialmente, ¿no?, teniendo una cartografía. Este código siempre se ha usado en catastro, ¿no?, que hasta la fecha lo estamos utilizando, es parte de la ficha. Y este código de acá es el que se ha generado recién. Este código es el que me va a vincular la información catastral con la información registral, ¿no?
el famoso CUP, que es lo que vamos a desarrollarlo más profundamente ahora. Hablamos de entidades generadoras de catastro. Debemos conocer cuáles son las entidades generadoras de catastro. Son aquellas que por mandato legal tienen las atribuciones de generar y mantener el catastro de predios, tales como las municipalidades. Esas son las principales entidades generadoras de catastro, las municipalidades. Tienen esa función por la ley también de municipalidades, ¿no? Y que en esta ley, en esta normativa de la ley, también le reconocen como las entidades generadoras de catastro, ¿no? Hacen mención ahí los programas de titulación del antiguo y extendido PET, ¿no? En esa fecha todavía estaba, por eso hacen referencia, y como entidad generadora de catastro también consideran a la Comisión de Formalización de Propiedades Informales, COFOPRI, ¿no? Entonces tenemos a las municipalidades, el PET ya no existe, tenemos a COFOPRI, ¿no? Como ente generador de catastro. Además, por ejemplo, tenemos al catastro minero, el catastro rural, que ya no es el PET, pero como entes generadores de catastro, ¿no? Cuando no se tenga información catastral por estas entidades, es que hace aparición el verificador catastral, ¿no? El verificador catastral asume las responsabilidades de estas entidades generadoras de catastro cuando ellos no han podido asumirlas, ¿no? Entra la figura del verificador catastral. Generación de la información catastral o levantamientos catastrales es el procedimiento por el cual las entidades generadoras de catastro levantan información gráfica y alfanumérica. Nuevamente nos hacen esa referencia. Información gráfica y alfanumérica. Ambas informaciones, ¿no? De los predios y del titular catastral para generar el catastro de predios, ¿no? Otro de los aspectos importantes y que también entra el verificador catastral entra en la generación de la información catastral, por si acaso, ¿ya? Tiene que haber un verificador catastral en ese proceso. Además, en el mantenimiento de la información catastral también debe aparecer ahí el verificador catastral. Debe estar participando en ese proceso también, ¿no? El mantenimiento de la información catastral son actividades encaminadas a mantener actualizada la base de datos catastrales a efectos de lograr la coincidencia entre la realidad física y la descripción registral. Uno de los problemas que se tiene hasta la fecha es que la descripción de la información registral en muchos de los casos está desfasado, no tiene nada que ver con la realidad física. Y ahí surgen los problemas entre ese tipo de información registral con la realidad. De tal manera que dijeron que los catastros me van a dar la información real y que la descripción registral debe adecuarse de alguna manera a esta descripción física real que me da el catastro. Responsabilidad de poder entregar una información correcta, entonces, porque voy a tener que, en base a eso, modificar mi información. Tenemos el plano catastral, es la representación gráfica de uno o más predios, puede ser un predio, sí. El verificador catastral, por ejemplo, hace un plano catastral de un predio. En cambio, la entidad generadora de catastro hace un plano catastral de todo su distrito o de sectores, si no han podido cubrir con todo su distrito, ¿no? Entonces, por eso dice, es la representación gráfica de uno o más predios, ¿no?
elaborada con las especificaciones técnicas establecidas mediante directivas que emite el Consejo Nacional de Catastro. El verificador catastral en sus funciones tiene que elaborar un plano catastral, llenar la ficha catastral, ¿no? Y establecer la propiedad del predio, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener en conocimiento cuando se habla de planos catastrales, ¿no? Otro concepto, plano de conjunto, es un tipo de plano catastral que representa gráficamente el perímetro del territorio de las comunidades campesinas. Cuando representamos, ahí también el verificador catastral hace participación. Cuando presenta planos de comunidades campesinas que de repente se quiere generar un CUC, un Código Único Catastral, entra ahí, sería un plano de conjunto porque me representa gráficamente el perímetro del territorio de las comunidades campesinas, levantados conforme a las leyes que las regulan, ¿no? Ahí tenemos también participación como verificadores catastrales, ¿no? ¿Qué cosa es un predio para el tema de catastro? Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua, un polígono, y cerrada, ¿no? Y se extiende del subsuelo al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, ¿ya? Eso ya se sobreentiende. Los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por las leyes especiales, ¿no? Con relación a lo que es el predio, ¿no? Concepto de predio. Este es otro que ustedes van a tener que manejar diariamente, lo que corresponde a la red geodésica, ¿no? Estamos hablando. La red geodésica vendría a ser el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas situados sobre el terreno y dentro del ámbito del territorio nacional, parcial o total, enlazados y ajustados al sistema geodésico oficial, ¿no? Cuando vamos a realizar una participación como verificadores catastrales en el cual debemos elaborar un plano, nos van a solicitar que ese plano tenga puntos de control y que esté enlazado a la red geodésica nacional. No es cualquier punto, sino debe estar enlazado a la red geodésica nacional. ¿Qué implica eso? Que debemos llevar equipos GPS diferenciales para poder tener la precisión, en este caso que nos solicitan, que es de orden C, y esos puntos, mínimo 2 puntos piden ahí, deben estar enlazados a la red geodésica nacional. Debemos comprar la data del punto de rastreo permanente que se encuentra en el IGN. Por ejemplo, si estamos trabajando en Lima, hay otro punto en Ancón, dependiendo de dónde estamos trabajando, el punto que esté más cerca a nuestro levantamiento, ¿no? Entonces, ya no se puede levantar así a lo que humanamente podemos, no. Todo es un proceso, y ese proceso encarece el procedimiento de generación de un CUP. ¿Cuánto está un punto de control? Que lo ponga el IGN. En Lima, lo más cercano, mínimo 1000 soles cada punto. ¿Cuántos puntos nos piden? 2. Ahí tú como profesional, 2000 soles no lo ves. ¿Cuánto le cobro después? Aparte de 2000 soles que yo no lo voy a ver, ¿no? ¿Cuánto cuesta un plano? 3500, 4000 soles, ¿no? Depende de cuánto quieres ganar. Encarece el proceso. Por eso es que es importante, y a veces algunos no entienden, que las municipalidades asuman eso.
realizando sus catastros. Le va a facilitar el procedimiento a los vecinos de si quieren generar un CUP, la municipalidad se lo puede dar. Si no lo puede dar la municipalidad, bueno, va a encarecer. ¿Cuánto le costaría un CUP si lo da la municipalidad que ha hecho su catastro y está reconocida? De repente 100 soles, por decir, ya exagerando la cosa. ¿Cuánto me cuesta un CUP? Si no está eso, 4.500, 5.000 soles. Sí, bastante diferente, ¿no? A nosotros nos conviene, pero no hay que ser tampoco, ¿no? Saneamiento catastral, otra de lo que deben tener ustedes en cuenta clarito, ¿ya? Saneamiento catastral, que lo vamos a ver cuando estemos haciendo esos procesos. Es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio, adecuándose a la realidad física del mismo. Hay bastante trabajo ahí. Para el registro de predios, yo me aventuraría en decir que el 80% de su información de repente necesita un saneamiento catastral, porque al comparar con la información catastral van a surgir inexactitudes en su forma, en su tamaño y en su posición, ¿no? Entonces, ¿cómo asumimos eso? Bueno, hay un procedimiento de saneamiento catastral, ¿no? Que lo vamos a ver, y que ahí está incluido también el verificador catastral, ¿no? Vamos a ver que el verificador catastral presenta una información y va a llegar al registro, y el registro te va a decir: oye, pero esta está distinta a la mía, ¿ok? Yo ya cumplí mi trabajo, ahora te toca a ti. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tiene que hacer un saneamiento catastral. Y ahí dicen, actualizar la información registral, ¿no?, de un predio, adecuándose a la realidad física del mismo, ¿no? Entonces, ahí también, a veces, hasta ahora no se entienden, ¿no? O no tienen la capacidad de poder asumir ese, porque es difícil, no es fácil, es difícil. Cada casuística que sale ahí es distinta. Y la solución implica otros problemas legales, ¿no? Hay que sentarse y hay que verlo calmadamente, pero hay que afrontarlo, no hay que taparse los ojos y decir: mejor lo dejamos ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que afrontar eso. Series cartográficas catastrales, que también debemos tener conocimiento, es un conjunto de planos de un territorio, los cuales son identificados por una nomenclatura única y relacionadas a las series cartográficas básicas. Hay un código, como código de referencia catastral, como el CUP, hay un código de la hoja catastral. Entonces, tenemos que generar ese código para poder presentar la información, ¿no? Está incluido en el tema de sistemas de series cartográficas catastrales, ¿no? El sistema geodésico oficial es la Red Geodésica Nacional, más conocida como REGEN, implementada por el Instituto Geográfico Nacional, IGN, conformada por el conjunto de puntos localizados a lo largo y ancho del país, ¿no?, determinados físicamente mediante monumentos o marcas, ¿no?, que interconectados permiten la obtención conjunta o por separado de su posición geodésica, altura o del campo de gravedad, enlazados al sistema de referencia establecidos.
ya tenemos el nuevo marco, el WGS 84, debemos trabajar sobre ese marco, debemos ver si es que hay puntos cercanos a nuestro trabajo, si no lo hay debemos generarlo y buscar las estaciones de rastreo permanente cercanas para poder, en este caso, mejorar la precisión del punto, ¿no? Ya está oficializado el Sistema Nacional, Sistema Geodésico Oficial, el WG84, proyección UTM, ¿no? Zonas 17, 18 y 19, son datos cartográficos que debemos tener en cuenta, ¿no? Este es importante también, esta definición de zona catastrada. Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento y cartografía catastral está finalizada a fin de ingresar a la base de datos catastrales del Sistema Nacional de Información Catastral Predial. Zona catastrada. Cuando está, y eso ténganlo en cuenta, cuando un distrito está en esa categoría de zona catastrada, o sea, ya pasó por todos los procedimientos, ya se ha trabajado con fichas catastrales estándar, mi cartografía está en WGS 84, he cumplido con todos los requerimientos de las normativas, declaro zona catastrada. El municipio lo puede declarar como zona catastrada. Luego lo envío a la Secretaría Técnica para que haga la revisión y la Secretaría Técnica, si está correcto, oficializa. Ya, este distrito está declarado como zona catastrada y envía la información a todas las zonas registrales correspondientes, ¿no? Para que tengan conocimiento. Cuando se llega a eso, el verificador catastral no tiene nada que ver ahí. No va a trabajar ahí en esa zona, porque ya existe una zona catastrada. La entidad generadora de catastro asume eso. ¿Qué municipalidades están como zona catastrada en Lima? De los últimos reportes que yo tuve conocimiento, la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de Miraflores. Esas dos municipalidades, no sé si ya salió otra, pero esas dos municipalidades están como zonas catastradas. De tal manera de que cualquier trámite de rectificación de área, de rectificación de linderos, o que necesiten un CUP, ya existe, mejor dicho, no tiene que entrar ahí el verificador catastral. Por ejemplo, a mí, yo pregunto siempre cuando yo, ¿qué distrito es? Miraflores. No, señora, no necesita un verificador catastral. Vaya a la municipalidad, que la municipalidad le va a hacer ese trabajo. San Isidro no necesita. Le va a dar el plano ya. Claro, le da el plano con su CUP, su código, y es reconocido por el registro, porque ya está como zona catastrada. Entonces, muchos de los documentos o los catastros que hacen los municipios en los datos no son confiables, ¿no? Así es. Por eso hay un procedimiento, ¿no? Y le dan esa categoría. Por eso, mira, imagínate, 2 distritos de Lima, San Borja todavía no está como zona catastrada, distrito reconocido como catastro, ¿no? La Molina tampoco todavía no está como zona catastrada. A pesar de que tiene su catastro, no está como zona catastrada, ¿no? Ellos pueden, el distrito puede emitir su CUP y ser reconocido, no, ahí entra el verificador catastral. El verificador catastral hace trámite, inicialmente lo puede pedir a la municipalidad, asígname el CUP, porque yo estoy asumiendo este trabajo. La municipalidad le puede asignar el CUP. San Borja, de repente, a pesar de que no está en zona no catastrada, pero tiene su CUP. Eso no limita que tengas o no tenga el CUP, ¿no? El que estés o no estés en zona catastrada no
no es un limitante para que tú establezcas tu CUP. El CUP se da en el proceso de levantamiento de catastral, ¿no? Luego, ¿este CUP es oficial o no? Que si está en zona catastrada, es oficial y la municipalidad hace. Si está en zona catastrada, puede tener su CUP. Ya, el verificador catastral dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo un proceso de verificación catastral, ¿no? Y te solicito el CUP para ese predio. La municipalidad se lo puede dar. Y eso lo inscribe en registros públicos como verificador catastral. Y es reconocido. O puede ser que la municipalidad no te lo dé. Vamos a ver ahora eso. Estoy adelantando algunas cosas. Puede ser que no te lo dé. Ok, si no me lo da, me voy a la Secretaría Técnica y solicito a la Secretaría Técnica. ¿Sabes qué? La municipalidad no lo ha dado por X motivos. Asígnamelo tú. Te lo asigna y pasas. Eso se da en zona no catastrada. Ahí sí, nuestro mercado de trabajo es en esa zona. Hay bastante zona de trabajo ahí. Ya te digo, en provincia, en Lambayeque, creo, Pixi, en mis tiempos se declaró zona catastrada y ya no hay más, creo. Voy a investigar qué más distritos hay en zona catastrada, ¿no? ¿Zona catastrada no quiere decir que haya intervenido COFOPRI? No. La municipalidad, por ejemplo, en San Isidro no ha intervenido COFOPRI y es zona catastrada. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver acá. Ya. Aquí debería figurar en esa, ¿no? Distritos que están como zona catastrada, debería figurar en la página oficial, no está. A ver, municipalidad, voy a buscar un ratito, municipalidad de San Isidro. ¿Esa información se le actualiza o se le comparte a personal? Claro, cuando ya tú estás en zona catastrada, tu información ya está en la Secretaría Técnica, que es la que administra la base de datos catastral. Y deberíamos tener acceso a esa información. Pero tampoco no se da. Pero sí lo tienen, porque uno de los requisitos para que llegues a zona catastrada es que tu información la hayas entregado a la Secretaría Técnica, ¿no? A ver. Municipalidad de San Isidro. Vamos a... Le estoy haciendo bastante propaganda a la Municipalidad de San Isidro porque, bueno, tengo acceso a la información de la información catastral, ¿no? A la información catastral. Creo que por acá está... por acá vi... Vamos a ver acá... Vamos a ver mejor así. Catastro de frente. Catastro Municipalidad de San Isidro. Ya. Vamos a ver. Distribución, edición, bueno, certificado de ISO, declaración de zona catastrada, ¿no? En el 2012, de conformidad a la declaración de zona catastrada de San Isidro, el último día casi que tuvo como función la Secretaría Técnica la SUNAR, porque hasta el 31 de diciembre del 2012 esa función la tenía SUNAR y después pasó a COFOPRI. Ahí tenemos, ¿ve? Esta resolución que establece como zona catastrada, ¿no? Plano de significación, altura, plano... Bueno, no tenemos ahí la resolución, pero acá tenemos el número. Que comparte el PDF, ¿no? También hay información por PDF. Es interesante el tema de... Miren, están los planos.
plano de altura de edificaciones, plano de zonificación, acceso libre a la información, ¿no? Así debería ser. Ese es el tema de catastro también. Ese es uno de los aportes de catastro. Libre de información, acceder. ¿Para qué guardarse la información? ¿No? Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo en este caso, de una municipalidad, ¿no? Una municipalidad. Entonces, tenemos ahí zona catastrada, zona no catastrada, ahí sí entramos, ¿no? Ahí sí entramos, zona no catastrada. Ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no se ha ejecutado, no hay nada. Zona catastral, ahí también podemos entrar. Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral. Como está en proceso, todavía no está oficializado, podemos entrar ahí también, ¿no? Inmatriculación de predios. Nosotros también, miren, bajo el proceso de generación de CUP, podemos hacer una inmatriculación de predios en ese proceso. Por eso es que he puesto ahí la definición. Acto por el cual se inscribe un predio por primera vez en el registro de predios. Van a ver que después, mediante el proceso de asignación de CUP, inscripción del CUP, podemos hacerlo, si es que no está inscrito ese CUP, ese predio, lo inscriben como inmatriculación. ¿Ya? Predio matriz, denominación que se da a todo predio antes de su modificación física como subdivisión, independiación o acumulación, ¿no? Es mi predio matriz. Después ha habido otros actos registrales, ¿no? Que modifican. Código único catastral. Ese es el código que vamos a buscar nosotros, que sea asignado, ¿no? Es la identificación alfanumérica de predios. El registro de predios inscribe el código único catastral. Es un código inscribible en la partida de ese predio, ¿no? También sirve para modificar áreas, linderos, solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, el código único catastral es donde te van a llamar cuando seas verificador. Necesito un CUP, necesito un código único catastral. Zona no catastrada, ok, ¿no? Hacemos el procedimiento. Cualquier cosita me interrumpen, lo aclaramos y lo hacemos más dinámico, en este caso el desarrollo, ¿no? Aquí vamos a ver todo el tema de CUP porque es parte del trabajo del verificador catastral, ¿ya? En primer lugar, en el mismo reglamento de la ley, en el artículo 22, habla sobre la asignación de CUP en zona no catastral. No catastrada, es lo que está diciendo ustedes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los titulares catastrales de predios ubicados en zona no catastrada podrá contratar los servicios de un verificador catastral, ¿no? Nos hacen propaganda ahí. En un reglamento te está haciendo propaganda. Quien levantará la información catastral, o sea, somos responsables por poder hacer el levantamiento. Quien levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUP ante la entidad generadora de catastro correspondiente. Fíjense ahí, y a veces las municipalidades pierden plata ahí. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? No tengo catastro. No te doy el CUP. No interesa. Tú dame el CUP. Yo te estoy dando la información. Verifícame la información. Y si está correcto, me la das el CUP. ¿Por qué? Porque me están diciendo que quien levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUP ante la entidad generadora de catastro correspondiente.
Bueno, yo he hecho 2 trabajos de CUP, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el problema ahí? Existían dos lotes de terreno inscritos en 2 partidas, ¿ya? Pero sobre esos 2 lotes de terreno habían construido una sola construcción, o sea, lo habían casi acumulado físicamente, ¿no? Pero en registro estaba como 2 predios independientes, ¿correcto? ¿Cuál es el problema ahí? Que uno de los predios, mejor dicho, querían acumular, querían hacer el proceso de acumulación, ¿no? Pero cuando quisieron acumular, uno de los predios, la descripción del área del predio estaba en varas y el otro lote estaba en metros cuadrados. Pues me contrataron para hacer la transformación, primero de varas a metros cuadrados, para que figure en registro como metros cuadrados, ya no como varas. Pero en el proceso de equivalencia, yo tenía que hacer el levantamiento y verificar si es que esa área transformada correspondía al área que yo he levantado. Y también el otro era más fácil porque eran metros cuadrados, hacía la comparación directa, ¿no? Y si había diferencia, debía ver si es que estaba dentro de la tolerancia catastral. Vamos a ver tolerancias catastrales también, porque es importante, el verificador catastral debe manejar tolerancias catastrales. ¿Qué hice? Después de sufrir para que me den el CUP, estaba dentro de la tolerancia. Y me otorgaron el CUP, hicieron la modificación de varas a metros cuadrados y establecieron ya los linderos, que no estaban tampoco. Establecieron linderos, cambiaron el área y la otra área también, y ya esas 2 partidas estaban saneadas, se puede decir, con la información que realicé el verificador catastral. Y luego, ¿qué hicieron? Ya hicieron la acumulación. Y ahí yo no participé, ya, le hicieron la acumulación. Participé en lo más difícil, en hacer el cambio, ¿no? Como verificador catastral. Claro, saneamiento, ¿no? Aunque el saneamiento catastral, la diferencia no es el verificador, sino registro hace. Cuando ve, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado ahí? Si es que yo, estoy fuera de la tolerancia, igual yo puedo presentarlo, aunque esté fuera de la tolerancia. Pero ¿qué pasa? El registro dice, como estás fuera de la tolerancia, establecemos un proceso de saneamiento catastral. O sea, ellos asumen, registro asume, dice, quiero verificar realmente si es que es así. O si es que de repente no estás afectando, aunque yo le estoy diciendo y yo tengo que decirle si estoy afectando o no, ¿no? Porque si yo digo que no estoy afectando y van y comprueban que están afectando, me castigan a mí, ¿no? Administrativamente. Entonces yo tengo que estar seguro con eso. Yo no estoy afectando. Ahí hacen el saneamiento catastral. Afectando en el sentido de que no se interpone o no estás chocando contra propiedades. No, de repente que por ejemplo, si hay mayor área, de repente yo he invadido, ¿no? Que ya pasó los años y ya el otro, bueno, dice, ya me ganaste, pues no, ya no quiero meterme, pero cuando va al registro, dice, señor, usted es su lindero del vecino, ¿ese está acá? No, él me ha acogido. Has invadido, entonces, por eso sale mayor área. ¿Y qué pasó con el verificador catastral? Hizo mal tu trabajo, ¿no? No identificó eso. No identificó, debe identificar. Y en zonas rurales es muy típico, ¿no? Que siempre invaden. Bueno, es que también los linderos, pues ahí en zonas rurales. ¿Cuál es un lindero? El árbol, ¿no? La sequía, y si cambia la sequía, ¿no? Esa piedra. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proceso de generación de cartografía rural,
¿no? Y íbamos parcela por parcela para identificar los linderos con los propietarios, con el propietario y sus colindantes. Y se firmaba un acta. Entonces, señor, la piedra que está ahí es en mi límite. Y los dos reconocían, ¿no? El árbol de acá está ahí, ¿qué? Una anécdota. El proceso de generación de la cartografía estaba mal dado. ¿Por qué? ¿Sabe con qué pedían que hagan en la cartografía? Con GPS geodésico diferenciales, R8, precisión milímetros. En primer lugar, estamos levantando un predio rural. ¿Qué escalas estamos manejando ahí? 5.000, 2.500. Y la precisión milímetro era de por gusto, porque no se iba a ver ahí. Y es más, que lo ponga acá, lo ponga acá, lo ponga acá. Ellos decían y reconocían que eso, porque era una piedra o una acequia que no está bien definida. Entonces habían diferencias de centímetros y la problemática era de que como tú lo tenías que calibrar para que sea milímetros, a veces salía error, decía punto flotante. O sea, ¿qué punto flotante? Que ya de tu rango que tú has dado ha superado el error. ¿Pero cuánto superaba? Le había dado un rango de milímetros, de repente eran 1 centímetro, 2 centímetros. En la parte urbana tienes un margen hasta de repente 10 centímetros. En la parte rural peor. Entonces es algo que no, hay que tener conocimiento para poder establecer eso. Claro, ¿no? Entonces, la entidad generadora de catastro no puede dar el CUP, ¿correcto? La entidad generadora de catastro asignará el CUP, dice, en un plazo que no podrá exceder los 40 días hábiles de haber presentado la solicitud, ¿no? Vencido dicho plazo, el titular catastral podrá solicitarle su asignación al Sistema Nacional de Información Catastral Predial vía Secretaría Técnica. Afortunadamente, por ejemplo, hice el trabajo en La Punta. Presenté para que me asignen el CUP y al otro día dijeron que no podían asignar porque no habían hecho un catastro, y ya pues con eso me fui a Secretaría Técnica. Ya me dio respuesta. Afortunadamente no esperaron 40 días, sino inmediatamente me dijeron que no iban a dar el CUP. Ok, está bien, esa respuesta me sirve. Me voy a la Secretaría Técnica. Y ahí sí, ya pasé el procedimiento, acá está, no me han asignado. Ok. Comenzamos con el procedimiento. Ahí te está indicando, ¿no? Está indicando el procedimiento que vamos a hacer. ¿Correcto? El Sistema Nacional de Información Catastral Predial es todo el conjunto del sistema. Dentro del sistema existe un Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Y ese Consejo Nacional de Catastro, para sus funciones netamente de manejo de información catastral, crea la Secretaría Técnica. Es un ente técnico de apoyo, ¿no? Esa Secretaría Técnica hasta el 2012 lo administraba la SUNAR. Y luego pasa a COFOPRI, la administración de la Secretaría Técnica. Y también COFOPRI tiene la administración de la base de datos catastrales, ¿no? Entonces, ¿a quién tengo que pedir? Tengo que ir a los amigos de COFOPRI para que me asignen el CUP. Y vamos a tener que pelear algunas veces para que se cumplan los plazos. Hizo bastante trabajo en estos últimos años, ¿no? Ha habido bastante participación en zonas rurales, oficinas zonales, han levantado bastante data, me parece. Sí, es cierto, pero hay que diferenciar un poco el tema. Hay una información que trabajaron en el proceso de formalización, lo trabajaron en PESA 56 porque ese era el sistema oficial, ¿no? Y muchos predios se han inscrito.
COFOPRI y el PET revolucionaron un poco el tema de inscripción. ¿Por qué? Porque establecieron la inscripción literal con un respaldo gráfico. Y ese respaldo gráfico georreferenciado, ¿no? Entonces, en registro, un abogado, creo que era, que registro estaba haciendo un seminario sobre sus procedimientos, ¿no? Le tocó exponer a este doctor, a este abogado, y dijo: la única información buena que tiene SUNAR o registro es la información que se ha generado mediante procesos de formalización, porque tienen un respaldo gráfico de ese, y la descripción literal con la parte gráfica concuerdan, pues. ¿Y dónde están? ¿Y de qué parte de esa información? De zonas informales, de asentamientos humanos. Es increíble que un asentamiento humano, guardando el respeto de los asentamientos humanos, dijo, tenga un respaldo gráfico y un predio que está en Miraflores no lo tenga, porque son inscripciones antiguas, ¿no? Entonces está el problema, ¿no? Y vamos a ver que lamentablemente, bueno, la tecnología en ese tiempo era así. Cuando hacemos una comparación, la posición de esos predios no corresponde, está desfasado. Tuve un trabajo que se realizó, por ejemplo, en Punta Negra. Hicimos un levantamiento de una manzana en WG84, porque así tenemos que levantarlo, ¿no? Y lo exportamos al Google Earth para ver su ubicación, y caía con la imagen. Agarramos la información que nos habían proporcionado, en este caso trabajamos para SBN, y la exportamos al Google Earth y caía desfasada. La de registro, la exportamos a Google Earth, caía desfasada. ¿Qué podía concluir yo? Que la posición, tanto de la SBN como del registro, no correspondía. ¿Por qué? Porque la imagen satelital coincidía con mi levantamiento, que había partido con punto de control. Entonces yo podría decir que la imagen estaba correcta. Lo incorrecto era las otras informaciones. Así vamos a tener algunos casos que ver. Pero no se habían pasado bueno, ellos hicieron independientemente. No, hicieron en ese tiempo, pues no en procedimientos. PSA 56, puntos de control, ¿dónde están? ¿De qué puntos partieron? No se sabe. Cambio ahora, no. Ya. ¿Hiciste tu plano catastral? Ya. ¿Qué puntos de control has partido? ¿Dónde están tus dos puntos de control que has partido? Acá están. Y hay que ubicarlos. Ahí están, correcto. ¿No? Hay un respaldo ahí. A diferencia del otro sistema que no hay respaldo. No se sabe cómo se levantó. Son los puntos que le pone el placa de cobre, ¿no? Sí, sí, hay un modelo de placas, ¿no? Bien. La solicitud de asignación del CUP deberá estar acompañada con el plano referenciado al sistema de referencia geodésica oficial. Ahí está, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos? La solicitud de asignación del CUP, yo presento una solicitud, deberá estar acompañado con el plano referenciado al sistema de referencia geodésico oficial, elaborado por el verificador catastral. El verificador catastral asume la elaboración del plano, ¿no? Y conforme a las especificaciones técnicas aprobadas mediante directivas del Consejo Nacional de Catastro. Existe una normativa donde está el modelo del plano catastral. Se cambió. Hasta el 2012 era un modelo, después de 2012 cambiaron el modelo. Ahí después vamos a ver cuál es el modelo, ¿no?, que debe cumplirse.
En la resolución lo enviaron todavía como archivo de AutoCAD, para que lo tengas como base, no como modelo, y ahí trabajes, ¿no? Ese modelo tiene que cumplirse, no puedes tú modificarlo, porque es un modelo oficial, ¿no? Dicho plano debe identificar a los colindantes. Se adjuntará también a la solicitud toda aquella información y documentación que permita acreditar el derecho de propiedad sobre el predio, ¿no? Hacer su catastro ahí, ¿no? Esto lo he extraído del artículo 22 de asignación del CUP en zona no catastrada, del reglamento 005 de 2006, ¿ya? Si acaso. En el artículo 23, responsabilidad del verificador catastral, ¿no? Indica, los verificadores deben firmar los planos, estamos autorizados a firmar esos planos, ¿no? La ficha catastral, o sea, no solamente debemos elaborar el plano, sino también la ficha, hacer el levantamiento de la ficha catastral, ¿no? Esta última cuando corresponda, va a corresponder ahí. Y demás documentos que forman parte de los expedientes técnicos. Tenemos que firmar todos los documentos que estamos presentando, ¿no? La responsabilidad del verificador se extiende a los procedimientos de levantamiento catastral. O sea, yo no puedo decir, no, bueno, yo he firmado la ficha, pero no la he levantado. Si la información está mal, bueno, yo no lo he hecho. No, un momentito. Tu responsabilidad se extiende a los procedimientos de levantamiento catastral. También ahí somos responsables. Si está mal, no podemos echar la culpa a nadie, nosotros mismos somos. Ahí, ¿no? En el artículo 24 del reglamento, ¿ya? Inscripción del CUP en el registro de predios, ¿no? Tratándose de predios inscritos, ya sea en zona catastradas, hay que tener en cuenta esto bien, ¿ya? Tratándose de predios inscritos, ¿no? Ya sea en zonas catastradas y en zonas no catastradas, cuya información catastral y registral no presenten discrepancias, ¿no? Estén dentro de los rangos y todo, se procederá con la inscripción del CUP en la partida registral del predio. Ese es en el mejor escenario, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Dice, tratándose de predios inscritos, ya sea en zona catastrada, Miraflores, San Isidro, o en zonas no catastradas, el verificador catastral está haciendo ese trabajo, ¿no? Cuya información catastral y registral no presente discrepancia, están dentro de la tolerancia, no existe superposición, todo está ok, en mejor escenario, ¿no? En este caso, se procederá con la inscripción del CUP en la partida registral del predio. Excelente. Cobras y ya lograste tu inscripción. Viene lo siguiente que ya le estaba comentando, ¿no? De existir discrepancias, o sea, puede existir discrepancias. Eso no me limita de que yo presente el CUP, ¿no? Yo voy a saber que va a haber discrepancias, igual lo presento, ¿no? Porque no me dice que no lo presente. Dice, de existir discrepancias, la SUNAR, hay que subrayarlo acá. ¿Quién? La SUNAR iniciará el procedimiento de saneamiento catastral. Ellos son los que van a iniciar, los que deben iniciar el procedimiento de saneamiento catastral y registral, regulado en el título 6 del presente reglamento. Lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los procedimientos a seguir. Tienen profesionales especializados. Claro, vamos a verlo esto, ¿ya? En caso de los predios no inscritos, ahí está lo que les decía yo a ustedes, el CUP se inscribirá conjuntamente con la inmatriculación del predio.
sea, por ejemplo, nos contrata como verificadores catastrales y veo que esa área no está inscrita. Acá me está diciendo que lo puedo hacer. Puedo hacer el trabajo. Porque a pesar de que no esté inscrita, físicamente existe. Y yo como verificador estoy verificando, valga la redundancia, que existe ese. Entonces, hago todo el procedimiento. Genero mi CUP, ¿no? Ahí hay algunas malas interpretaciones en el sentido de que piensan que solamente el CUP son para todos los predios inscritos. No, ahí te está diciendo. No puede ser que no esté inscrito, haces el CUP y además se inscribe conjuntamente con la inmatriculación. Haces el proceso de inmatriculación ya con CUP. Una consulta, el CUP, por ejemplo, cuando COFOPRI formalizaba los predios urbanos, por decir, formalizaba y esa formalización, ese predio le asignaba una partida registral, lo inscribía en el registro público, pero no asignaba el CUP. No, lo que pasa es que el tema del CUP es a partir del 2006. Claro. ¿Y en qué ocasiones ahora es ahora, por ejemplo, el CUP para qué le solicitan? ¿Debería tener el predio del CUP? O sea, ¿qué es el CUP? Es un código que se ha creado de vinculación de la información catastral con la información registral. Es un código que va a vincular la información, ¿no? Además de la partida registral, esa partida va a salir el CUP, que es mi código de vinculación entre ambas informaciones, ¿no? Así fue creado. Ese es el espíritu de. Entonces, hacemos el procedimiento de inmatriculación del predio con el CUP y me lo inscribe. Inscriben el predio e inscriben el CUP, ¿no? Quería consultarme cómo es el tema de el municipio con SUNAT cuando comparte información, que tanto se actualizan, ¿no? En este caso le tocaría a SUNAT, digamos, hacer el procedimiento de saneamiento, ¿le actualiza al municipio o supuestamente la información del municipio es la información actualizada. Más bien, la información municipal, bajo los procedimientos de zonas catastradas o la información del verificador catastral, es el que debe actualizar al registro. Porque el registro, en todos sus procedimientos, lo que hace es, la misma palabra dice, registrarlo nada más. Ellos no verifican. Ellos no verifican la información. Dan fe que está correcto, ¿no? Asumen que está correcto y no actualizan. ¿Quién actualiza? El propietario, depende de actualizar, compraventa, ¿no? Yo voy y ahí se actualiza. Pero si no lleva registro, está desactualizada la información. Supuestamente, en un proceso catastral, la información debe ser actualizada y es la que refleja la realidad. Entonces, por eso es que para sanear, se puede decir, lo que ya está inscrito, que de repente está mal inscrito, es que me dicen, oye, tú que has hecho recién el trabajo, tú que estás utilizando una tecnología de punta, ¿no? En tu ubicación espacial, dame esa información para poder ver cómo lo adecuo a la información real, ¿no? Es un poco complicado eso, porque hay inscripciones antiguas que ya no existen de esa forma, ¿no? Y que voy a tener que hacer un cambio total de esa información. Pero hay que asumirlo, hay que ver la forma. Si no, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Qué hacemos a veces los profesionales? Para no tener problemas, nos conseguimos la base de alguna forma de registro y nos adecuamos a su posición.
Entonces cuando presente ya no hay superposición. Pero esa posición está mal, pues. Pero decirle que está mal, bueno, ahí dice, vamos a hacer un procedimiento de saneamiento catastral. Hasta ahora no sé si es que se ha dado. En algunos casos. No tengo conocimiento de que el registro haya asumido, por diferencia de información, hacer este procedimiento de saneamiento catastral y registral. Vamos a ver cuáles son los procedimientos. Está establecido también, ¿no? Bien, linderación y empadronamiento. El técnico catastral señalará en la cartografía catastral los puntos y líneas limítrofes de los predios, ¿no? Efectuará el llenado de la ficha única catastral. Las fichas serán validadas por el verificador catastral que lo suscribe. Ahí está también, ¿no? Lo que indica ahí. Las fichas serán validadas por el verificador catastral en el proceso, ¿no? El levantamiento catastral interviene el técnico y el verificador catastral. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier procedimiento de levantamiento catastral de un municipio o una empresa particular, debería mínimo estar un verificador catastral como staff, ¿no? Como staff del profesional que va a validar la información. Ahí hay problemas. No siempre hay. Es que también yo como profesional verificador catastral, asumir y firmar y validar mis fichas que están bien hechas, yo no lo haría, porque no sabemos cómo se levantó esa información. Deberían participar desde el inicio. Ni con el GPS, probando la zona, porque tiene mucho error, ¿no? Lo que pasa es que es todas las fichas, todos los predios, ¿no? Y si están mal. Cosa distinta es que yo haga el trabajo. Ahí sí, a ciega te firmo. Yo lo estoy haciendo. Yo estoy seguro que esa información está correcta. Y es más, es confiable. ¿Por qué? Porque el propietario es el interesado que se le haga el catastro. Porque vamos a hacer un catastro, vamos a llenar ficha y plano y todo. En cambio el otro, los propietarios no quieren que se le haga catastro, no te dejan entrar. ¿Y cómo sacas de qué piso es? ¿Qué tipo de puertas, ventanas tiene? De repente por afuera sí, pero los baños, ahí, a ese detalle tenemos que llegar a levantar información. ¿Qué color de baño? Si es baño completo o no. Entonces, si yo no voy a poder ver, puedo tener algunos errores ahí. En cambio, cuando te contrata como verificador catastral, ahí a tus anchas vas, pues. Comienzas a llenar tu ficha. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué? Porque tú vas a firmarlo y vas a tener de repente que te puedan verificar eso, ¿no? Entonces tiene que estar correcto en ese aspecto. Entonces, ahí está. Hay que, todos los procedimientos debe haber un verificador catastral, ¿no? ¿Qué pasó? No recuerdo exactamente cuál es la fecha, pero hasta el 2010 no existía todavía el índice, pero ya se había dado la ley. Entonces, yo trabajaba para COFOPRI, se hizo un levantamiento catastral de varias ciudades. Y en la ficha decía firma el verificador catastral, no había firma porque no existía un verificador catastral, no existía un índice de verificador catastral, ¿no? Después creo que en el 2011 casi, no tengo bien la fecha, se crea el índice de verificador catastral. Entonces, a partir de ahí sí deben estar las fichas firmadas por el verificador, ¿no? Entonces, ahí tenemos en ese aspecto, ¿no? En el capítulo 3 de este mismo, todo lo que estoy mostrando del reglamento, ¿ya? En el capítulo 3 hablan del Código Único Catastral. ¿Cuál es su estructura del Código Único Catastral? ¿No? Tiene su estructura.
¿no? El CUP estará compuesto por 12 dígitos, ¿ya? Esa es su estructura, ¿no? Distribuido de la siguiente manera. Los 8 primeros dígitos corresponde al rango por distrito. Todos los distritos ya tienen su rango ya creado, generado, ¿no? Entonces, dice, los 8 primeros dígitos corresponden al rango por distrito, asignado por directiva del Consejo Nacional de Catastro. Ya se dio, ya todos los distritos tienen su rango, ¿no? Los últimos 4 dígitos será asignado a las secciones de propiedad exclusiva en los casos de edificaciones sujetas al régimen de la ley 27157, o sea, propiedades horizontales, quintas, ¿no? De forma correlativa del 0001 al 9999. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, si yo tengo un lote de terreno y acá hay una quinta, ¿no? Esta es una vivienda, esta es otra de acá. Para este predio, el código es de 8 dígitos. Para todo este lote, de 8 dígitos. Y cada uno de estos comienzan a generar los 4 dígitos restantes, ¿no? Para este de repente es el 0001, para este es el 0002, el 0003, 0004, 0005, 0006. Y los 8 anteriores dígitos, todo es común para todos, para las 6 unidades. Están variando los 4 últimos dígitos, ¿no? Eso es lo que te digo. Los 8 primeros dígitos nos da el rango. Y dependiendo del tipo de unidades catastrales que existe, vamos a crear los otros 4 dígitos restantes, ¿no? Vamos a ver ejemplos también con relación a eso, un poco para adelantar el tema ahí, ¿no? Tenemos la resolución 01 del 2010. Ya ahí ya estamos cambiando, eso es otra ya, el tema de, hasta ahí tenemos todo lo que es lo que relaciona el verificador catastral en el reglamento de la ley, ¿ya? Hasta el capítulo 3 están estableciendo lo que tema del verificador catastral, ¿no? En la resolución 01 del 2010 que aprueba la guía del Código Único Catastral, ¿no? Eso ya es básicamente el CUP, ¿no? Como norma complementaria de la Directiva 01 de 2006, es que establecen ya todo el procedimiento de cómo debemos crear el CUP, ¿no? ¿El verificador catastral lo crea? No. La entidad generadora de catastro y, en este caso, la Secretaría Técnica, pero nosotros debemos tener el conocimiento de cómo se crea ese CUP, ¿no? Porque de repente en los procesos catastrales que va a participar el verificador catastral, ahí sí, en ese proceso el verificador catastral debe tener conocimiento para poder crear, porque la entidad generadora de catastro es la que va a crear el CUP ahí, ¿no? Pero como trabajo, como verificador catastral, no creamos nosotros. Por eso le pedimos a la entidad generadora de catastro o al Secretaría Técnica que me asigne el CUP. Pero si yo participo como parte de la entidad generadora de catastro, o sea, la municipalidad me contrata para poder seguir el proceso de levantamiento catastral, ahí sí tengo que yo indicarle a la municipalidad cómo crear estos CUP, ¿no? Para poder, porque ellos son los que van a crear, ¿no? Pero por eso es que debemos tener el conocimiento respectivo, ¿no? Bien, un poco que nos ha ganado el tiempo, lo dejamos pendiente para la próxima clase, a partir de esta resolución, complementando con lo que corresponde la clase 2